Bueno, empezamos con saludo y voy a monitorear el audio para que ver si todo está bien. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, diputado Jorge Dengo y este servidor, Eli Feinsack, para contarles un poco del avance que hemos tenido en estos últimos días con el tema del marchamo. Ayer fue un día muy importante porque la comisión que vio los proyectos del marchamo ayer analizó y votó las mociones del segundo día de mociones 137. Este ya es, digamos, era la última oportunidad de introducirle reformas al texto. Eh, y con eso ahora el proyecto ya puede bajar al plenario y podemos estar pensando en darle primer debate esta misma semana. Dependiendo de si el informe baja hoy o mañana, podríamos darle el primer debate miércoles o jueves, pero voy a dejar que Jorge nos cuente un poco de las mociones que se aprobaron ayer y un poco de todo el proceso. Muchas gracias, Eli. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente vimos este último grupo de emociones de fondo. Básicamente aquí tuvimos un trabajo en el cual las 6 fracciones estuvieron incluidas y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, porque este grupo de emociones básicamente lo que tenían era ciertos cambios de forma para facilitar la administración e implementación del impuesto. Mociones que inclusive fueron algunas de ellas sugeridas por parte del mismo Ministerio de Hacienda, lo cual nos deja entrever que de parte del Poder Ejecutivo sí hay una voluntad para que el proyecto siga avanzando y sea aprobado como ley de la República. Y eso, perdonad la atravesada de caballo, importantísimo porque a lo largo de todo el proceso el gobierno más bien estuvo viendo a ver cómo obstaculizaba el avance de esto y luego de las mociones del primer día entendieron que esto se va a aprobar porque ya contábamos con el apoyo de 45 diputados. Recuerden que habíamos presentado un texto sustitutivo con la firma de más de 40 diputados de las 5 bancadas de oposición y eso hizo que el gobierno dijera, bueno, de ahí esto va. Entonces, la intervención de ellos ahora en el segundo día de mociones fue para que se crearan algunas o más bien se facilitaran las condiciones para la implementación rápida del proyecto, porque una vez que se apruebe y se mande a publicar, el Ministerio de Hacienda va a tener apenas un par de semanas, 3 semanas tal vez, para implementarlo antes de poner al cobro el impuesto. Así es, tal vez el único aspecto de fondo en que de hecho se mejora en el proyecto es la implementación de un mecanismo para que los tramos que están definidos en la ley se actualicen año con año con el índice de precios al consumidor. Y eso es importante porque, contrario al sistema que existía antes, donde la inflación influía en el valor del bien, en la base imponible del bien, dado que esto más bien va a influir en el tramo, a como sube el tramo, más bien y baja el valor del bien por la depreciación, más bien va a ser un beneficio doble Adicional. para el contribuyente. Así es. Lo cual quiere decir que las personas van a percibir los ahorros que están teniendo en el pago de este impuesto en una forma más notable año con año. Ese tal vez fue la única cuestión de fondo. Fuera de eso, como les digo, todo fue temas de forma para la implementación del impuesto y ahora pues nada, esperar como dijo Deli, poderlo votar ya en primer debate, ojalá esta semana, para su implementación como nos comprometimos este año. Y recordemos algunos elementos fundamentales que habíamos establecido desde el principio. La rebaja del marchamo aplica para absolutamente todos los propietarios de vehículos del país, que son más de 1.400.000. Eh, eh, la rebaja es sustancial en el texto sustitutivo que se presentó la semana pasada. Tenemos rebajas que van desde el 50% para vehículos con valores del orden de 3 millones de colones, 3 4 millones de colones, y ahí va bajando el monto de la disminución conforme sube el valor del vehículo. Por ejemplo, vehículos de 13 millones de colones, que es más o menos el precio de un carro comprado nuevo
un carro sencillo como, no sé, un Nissan Tida o una cosa así por el estilo, esos carros van a tener una disminución de alrededor del 25-27%, y ahí sigue y hasta llegar a los vehículos de alta gama que tienen una reducción del 5%. Entonces, reiterar que la disminución del impuesto va a ser mucho mayor para los vehículos de menor costo, de menor valor. Algunos elementos que se fueron introduciendo en el proyecto se va a poder pagar, y esto a elección del propietario del vehículo, se va a poder pagar como siempre todo al final del año, o se van a poder hacer pagos adelantados para no tener ese golpe tan fuerte a final de año. La tabla, bueno, como ya lo expliqué, es progresiva, y creo que lo más importante, que es un aspecto técnico que a veces es difícil de explicar, es que se introduce una técnica, digamos, una ciencia cierta para determinar el valor de los vehículos. Se le quita al Ministerio de Hacienda la discrecionalidad que ha tenido de modificar los valores de los vehículos año con año. Yo creo que el año pasado fue el año que hizo que todos los costarricenses finalmente se dieran cuenta de la barbaridad que era eso, ¿verdad? Que la mayoría de los, no sé si la mayoría, pero un montón de carros el año pasado de pronto vieron su valor aumentar a pesar de que habían envejecido un año, ¿verdad? Y esto era por la discrecionalidad que tenía Hacienda y por el hecho de que se tomaba la inflación como un factor de revalorización de los carros. Entonces todo eso se eliminó, se introduce un mecanismo para definir el valor cierto del vehículo, y una vez que está definido el valor inicial del vehículo, a partir de ahí ese valor únicamente se modifica por la depreciación, que es el otro elemento, que se introdujo una tabla de depreciación a 15 años plazo, de manera que el propietario del vehículo, una vez determinado el valor inicial, puede de antemano ya saber cuánto va a valer su vehículo en cada uno de los siguientes 15 años. Y eso pues introduce seguridad jurídica. Como el tema de los tramos sí se va a modificar, o sea, sí los tramos se van a ir ajustando año con año, como decía Jorge, un vehículo que su valor disminuye, pero además los tramos van creciendo porque se van ajustando año con año, va a tener un doble beneficio, una doble disminución en el monto del impuesto que le tocaría pagar año con año. Tenemos por aquí una pregunta. Nos dice que si prevemos que el presidente lo vete, de don Alejandro Gómez. Saludos, Alejandro. Pues en este momento, yo no sé, Jorge, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que no. El Ministerio de Hacienda ha estado muy involucrado en este último, en esta última oportunidad. Ya no, ustedes habrán notado algo muy interesante. Antes el ministro de Hacienda andaba difundiendo una información errónea, para no decir otra palabra, diciendo que el proyecto nuestro provocaba un hueco fiscal de 118.000 millones de colones. Luego de un debate que tuvimos el ministro y yo en Canal 36, donde le demostré que el modelo que están usando para hacer esos cálculos está fallado y que no es confiable, ya no volvieron a mencionar el tema de la supuesta pérdida de recaudación. Y más bien ahora, en vez de seguir oponiéndose al proyecto, lo que hicieron fue pedir que les facilitemos la implementación. Así que las mociones que se aprobaron ayer además tenían las firmas de los 6 jefes de fracción, de las 6 fracciones, incluyendo la del gobierno. Así que yo no creo que ya a estas alturas lo vayan a vetar. Sí, y como lo estaba diciendo Eli, pues evaluamos el modelo y inclusive con el modelo mismo del Poder Ejecutivo, la reducción teórica, que esto es importante decirlo, en la recaudación alcanza unos 52 mil millones de colones, versus ya en las últimas etapas de todo este movimiento, que fue una discusión larga, el Ministerio de Hacienda, el gobierno estaba ofreciendo también una rebaja que rondaba los 45 mil millones, entonces era una diferencia en las últimas semanas de 6 mil millones, y yo creo que a partir de ese punto es que el Poder Ejecutivo dijo, bueno, ya el tema de la recaudación no es el tema medular, sino el tema medular es cómo podemos hacer que este impuesto sea fácilmente implementable para Hacienda. Por eso
nos sorprendería, a mí me sorprendería de hecho si el presidente decide vetarlo porque bien con los números de Hacienda, en un modelo que está cuestionable, les llegamos a demostrar que la reducción de la recaudación era 51, ellos ofrecían 45, entonces pues es un punto en el cual, como les digo, a mí me extrañaría muchísimo y espero que no sea así, porque esto es algo que están esperando todos los costarricenses. Así es. Bueno, y esto está relacionado con una pregunta que nos hace don Luis Hernández, que cómo se afectan las finanzas del Estado. Bueno, ya mencionamos que la estimación es que la recaudación se reduciría en alrededor de 51 mil millones de colones. Y esto básicamente lo que va a hacer es disminuir el superávit. Y disminuir el superávit en 0,11% del PIB, si mal no recuerdo el cálculo. O sea, no se está creando un hueco fiscal. Hay los recursos. De hecho, en los últimos años la recaudación ha crecido de una manera muy, pero muy significativa, producto de dos factores. Primero, la reforma fiscal o la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó en el 2018. Y segundo, que con la pandemia la actividad económica se vino para abajo y con la recuperación post-pandemia, la suma de la recuperación más ese montón de impuestos que se aprobaron en el 2018 ha hecho que en los últimos 3 años el Estado haya tenido recaudaciones 20-22% por arriba de lo que el propio Estado estaba considerando, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación perfecta para poder hacer este tipo de cosas. Nos pregunta don Kevin Morales, ¿qué pasa con las motos, Jorge? Bueno, con las motos están sometidas al mismo mecanismo en el cual hay una base cierta de cálculo, hay una base cierta de depreciación, lo cual quiere decir que nuevamente las motos, como lo señaló Eli ahora, las motos más baratas van a pagar mucho menos que las motos de mayor valor, y siempre garantizando que año con año va a venir una baja producto de esa depreciación. Y es que yo creo que aquí eso es lo importante. Antes de cualquier consideración sobre lo que pueda o no pueda pasar con respecto a los tramos, a la inflación, a todo esto, lo muy positivo que logra este proyecto de ley es darle seguridad jurídica a todos los costarricenses de que con la metodología que estamos implementando, el valor del bien que ellos tienen y por el cual tienen que pagar un impuesto va a bajar todos los años mientras sean los propietarios de ese bien, y que nunca les va a subir, cosa que no garantizaba el sistema o que no garantiza el sistema que tenemos actualmente. Entonces, eso aparejado con una reducción importante de lo que se viene pagando ahora mismo. Entonces, eso yo creo que es el valor que hay que rescatar en esto. Así es, así es. Tenemos una pregunta que nos dicen que si es una reducción temporal o es permanente. Es permanente, no es una reducción solo para el año 2024, que es el que se pone al cobro el 1 de noviembre de este año. La reducción es permanente. Lo que se hizo fue cambiar por completo la manera de cálculo del marchamo, las reglas de ese cálculo, con lo que mencionábamos, se eliminó la inflación como criterio para revalorizar los carros, etc. Entonces, la rebaja es permanente. Después nos pregunta don Alex Carmiol cuál ha sido el mayor aprendizaje después de este largo recorrido para lograr este proyecto. Saludos a don Alex. ¿Qué dirías vos, Jorge? Han sido un montón. Han sido un montón. Yo creo que tal vez el principal, han habido varios. Yo creería, como liberales y muchos de los que estamos aquí, pues esto lo vemos como un muy buen primer paso en la dirección correcta. No es, y hay que ser honestos, el proyecto que a nosotros como liberales nos hubiera gustado que se aprobara, porque a nosotros nos hubiera gustado que esto fuera como se trata en otros países, que es una suma fija muy módica anual, pero uno tiene que estar consciente de la voluntad política y que de la política finalmente es el arte de llegar a acuerdos, y que muchas veces uno tiene que llegar a acuerdos con interlocutores
con los cuales normalmente tiene diferencias y distancias ideológicas. Este fue el caso. El acuerdo inicial que surgió, dado un apoyo técnico, porque fue eminentemente técnico, a un proyecto que se estimó en la comisión que era el mejor, que fue el que presentamos nosotros como fracción, vino por parte del Partido Liberación Nacional y por parte del Partido Frente Amplio. Y ustedes bien saben, y yo esto no se los tengo que decir, que ideológicamente, al menos con respecto al Frente Amplio, nosotros estamos en una posición pues bastante lejana. Pero bueno, aquí surgió una coincidencia porque los mismos compañeros del Frente Amplio reconocen que este es un impuesto que es injusto y reconocen que es un impuesto que no debería estar estructurado como está. Entonces yo diría que el gran aprendizaje es ese: mientras el mapa político de este país esté definido como está definido, y esto yo al menos lo veo que pasará mucho tiempo antes de que esto se pueda cambiar, es importante llegar a acuerdos. Y es importante saber que lo que yo deseo dentro de mi ideología probablemente no va a ser lo que se va a implementar, pero puedo influir para acercar a que así sea. Entonces yo creo que para mí ese es el mayor aprendizaje. Yo creo que este ha sido de los pocos proyectos que hemos aprobado en el transcurso de esta asamblea, o que vamos a aprobar, me estoy adelantando, en el cual se ha demostrado un verdadero acuerdo entre al final todas las fracciones. Al final todas las fracciones. Yo creo que esto que menciona Jorge es importantísimo. Mi jefa de despacho anda visitando a la mamá que vive en Estados Unidos, entonces hoy todo el día se ha pasado mandándome fotos de carreteras e intersecciones que se encuentra allá por donde anda ella. Y al final me pone el mensaje y me dice: aquí pagan $75 de derecho de circulación cada 2 años, o sea, $37.50 por año, en el estado de Texas. Entonces, el proyecto que a nosotros nos hubiera gustado hubiera sido un proyecto donde se pague un monto fijo razonable para todo el mundo, pero como dice Jorge, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que es factible de lograr. Logramos una disminución significativa del impuesto. Y creo que eso, desde la perspectiva liberal, ya de por sí es positivo, aunque no sea el ideal que queríamos. Otro aprendizaje, que es parte de lo mismo, y yo creo que esto es muy importante, es que arrancamos con un proyecto técnicamente muy sólido, liderado su elaboración por Jorge y su despacho. Un proyecto técnicamente muy sólido que hizo que una bancada como la del Frente Amplio, donde hay 2 economistas que, aunque discrepamos en posiciones ideológicas, son capaces de entender el trasfondo del asunto y dicen: sí, este proyecto técnicamente es sólido, pero además coincidimos en que el impuesto es injusto y la forma en que se cobra en Costa Rica es odiosa, y hace que también Liberación Nacional diga: vale la pena este proyecto. Y una vez que tuvimos esos 2 apoyos y sacamos un informe en la comisión, un informe de mayoría con esos apoyos, entonces empezamos a buscar que las otras 2 fracciones de oposición que no nos habían apoyado en ese momento nos apoyaran. Y ahí entramos en un proceso de negociación importante, ¿verdad? Con Nueva República, con el PUSC. Incorporamos en el texto sustitutivo de la semana pasada algunas de las peticiones de ellos que tenían que ver con el plazo de depreciación y algunas otras cosas, ¿verdad? De manera que pudimos en ese texto sustitutivo lograr las firmas de los diputados, de la mayoría de los diputados de las 5 fracciones de oposición. Y eso finalmente también hizo que el gobierno bajara, digamos, el nivel de acidez de los comentarios que estaba haciendo, de las críticas que le estaba haciendo al proyecto, porque mientras ellos percibían que todavía tenían a esas 2 fracciones, podían descarrilar este proyecto. Una vez que se dieron cuenta de que ya teníamos la mayoría amarrada, pues entonces cambió la situación, ¿verdad? Y creo que es importante señalarlo también, digo, porque la negociación de esto fue ardua, fue compleja. Poner de acuerdo a las 5 fracciones de oposición, pero después a las 6 fracciones también,
no es una tarea sencilla. Y creo que otro aprendizaje es que sí se pueden hacer cambios en beneficio de la población, pero si nosotros asumiéramos una posición de todo o nada, si no bajamos el impuesto a $75 al año, no lo apoyamos, que en el pasado ha sucedido, ¿verdad? Otros partidos políticos lo han hecho. Si asumiéramos posiciones de esa naturaleza, nunca lograríamos cambios, ¿verdad? Entonces, esto es un cambio en la dirección correcta. No es el cambio ideal desde la perspectiva liberal, pero es un alivio importantísimo para el bolsillo de los costarricenses. Sí, y esto es el inicio ya a partir de este tema, como dijo Eli, de esta negociación ardua, que vengan otros temas seguidos a la aprobación de este proyecto del impuesto a la propiedad de los vehículos. Por ejemplo, se acordó entre las fracciones, y yo podría afirmar que aquí entre todas las fracciones, en apoyar un proyecto que acaba de presentar Liberación Nacional precisamente para la condonación de marchamos atrasados, y a darle una vía rápida a eso, para también las personas que tengan, pues, que estén con vehículos que no hayan podido pagar, que estén sujetos a una amnistía especial. Eso es parte de esta negociación, y como dijo Eli, yo creo que desde nosotros, desde el PLP, estamos siempre dispuestos a la negociación, siempre y cuando el objeto de la negociación sea poner al costarricense en el centro, que es lo que siempre estamos buscando. Así es. Tenemos por aquí un par de preguntas que creo que están relacionadas, entonces las voy a leer las dos. Una dice, ¿prevén que el gobierno impulse medidas compensatorias por la rebaja de recaudación? De don Kevin Padilla. Saludos, don Kevin. Y la otra dice, ¿no les parece que el gobierno debería buscar otras opciones de financiamiento para no depender tanto del marchamo como en Panamá? Esta pregunta es de don Gerardo Córdoba, a quien saludamos. ¿Arrancás? Arranco. No, yo creo que, vamos a ver, y yo creo que es importante poner en dimensión lo que se recauda del marchamo y su impacto en las finanzas públicas. Obviamente a nosotros y a cualquier costarricense 200,000 millones de colones le suena a toda la plata de este mundo, y para cada uno de nosotros lo es, pero dentro de las finanzas públicas, dentro de la recaudación tributaria, representa un poquito más del 1%. Entonces, a mí me parece que eso es valioso para poner en dimensión la discusión que estamos teniendo y el impacto que tiene este impuesto realmente en el país. En Costa Rica, los impuestos más importantes, sin duda alguna, son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que recaudan entre los dos ya casi pegándole al 60% de la recaudación. Entonces, prevemos que vayan a tener medidas compensatorias cuando en digamos, el comportamiento que han tenido las finanzas públicas, según lo señaló él, y a partir de la aprobación de la ley de fortalecimiento, es de crecimiento en la recaudación, pues yo no le vería razón, más cuando uno piensa, por ejemplo, y lo acabamos de tener, uno de los sectores más dinámicos que más contribuye al desarrollo del país son el sector de turismo, el sector de la construcción. Y precisamente por un transitorio de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la tasa que pagaba hasta el mes de julio estos servicios pasó del 8% al 13%, lo cual es un incremento del 40% en servicios que son muy dinámicos, que se mueven muchísimo, en el segundo impuesto de mayor recaudación. Entonces, vería yo que sería pues un sinsentido pensar en dónde voy a recaudar más cuando ya la recaudación viene creciendo, pero bueno, aquí Don Eli es el experto, yo soy abogado, no soy economista. No, pero lo explicaste en términos bastante más sencillos de lo que yo lo hubiera hecho, y creo que eso es importante. La respuesta corta es, no es necesario buscar una fuente alternativa por lo que está diciendo Jorge. Ya en la ley anterior estaba vigente esta subida del IVA a los servicios de turismo y de construcción, y entonces ya de por sí viene el aumento en la recaudación por ahí. Segundo, que yo me equivoqué antes y dije que era el 0.11, es más o menos el 0.2% de la recaudación
perdón, el 0.2% del PIB, lo que caería la recaudación. Pero yo sí tengo que decir una cosa. Una cosa es que nosotros tenemos la convicción de que no es necesario reemplazar esta recaudación, y otra cosa es que tenemos un Ministerio de Hacienda sumamente voraz. Y eso no tiene nada que ver con la reducción del marchamo. Eso tiene que ver con una filosofía que traen ellos de ver por dónde aumentan la recaudación a toda costa. Y lo hemos visto hace unos meses. De hecho, cuando ellos presentaron su propio proyecto de marchamo, que fue en mayo de este año, si no me equivoco, cuando el proyecto nuestro estaba presentado desde noviembre del año pasado, ellos lo presentaron como parte de un paquete de impuestos, o no, estoy confundiendo fechas. Marzo, sí, fue marzo. Marzo. Ellos presentaron un paquete de impuestos, dentro del cual también proponían una solución al tema de la Unión Europea, que la solución era cambiar todo el sistema tributario costarricense de renta territorial a renta mundial, donde ahí lo que se está reflejando es el deseo de incrementar la recaudación por todas partes. Y era parte de un paquete de 5 proyectos de ley subiendo impuestos existentes. El gobierno decía, no estamos proponiendo ningún impuesto nuevo. De ahí no, están proponiendo subir impuestos que ya existían, ¿verdad? Entonces, si el gobierno lo va a intentar, son otros 100 pesos. Pero, y algo que ha sido señalado y muy importante en la discusión sobre el tema de la lista gris de la Unión Europea es que el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política, dice con total claridad que es potestad exclusiva de los diputados definir los impuestos en el país. Su estructura, su naturaleza, es potestad exclusiva de los diputados. Entonces, una cosa es que el gobierno lo intente y otra cosa es que los diputados lo vayamos a permitir. De parte del Partido Liberal Progresista, pueden ustedes contar con que más bien vamos a seguir presentando proyectos como los que ya hemos presentado para eliminar impuestos, para reducir la cantidad de impuestos. Ahora el último conteo va por 204 impuestos vigentes en el país. Es un despropósito total. Hoy precisamente estaba leyendo que en la Dirección de Grandes Contribuyentes, que recauda el 60% de todo lo que se recauda, en esa Dirección de Grandes Contribuyentes redujeron la cantidad de funcionarios que trabajan en la fiscalización de los grandes contribuyentes de alrededor de 50 a más o menos 27. ¿Por qué? Porque tienen tantos otros impuestos que tienen que fiscalizar que están destinando el personal a los otros impuestos. Eliminemos impuestos improductivos y concentremos a los funcionarios de fiscalización en los impuestos verdaderamente productivos. Eso es parte de la lucha contra la evasión o la elusión fiscal. Pero nosotros vamos a seguir presentando proyectos para eliminar esos impuestos que no tiene sentido tener, y vamos a luchar contra cualquier intento de aumentarle los impuestos a los costarricenses. Creo que estamos, tanto Jorge como yo tenemos comisión a la 1, ya es la 1:01, de manera que tenemos que salir corriendo para ir a hacer quórum. Agradecerles a todos la participación, han sido muy buenas las preguntas. Esperar a que esta semana le demos el primer debate al proyecto del marchamo, y si se le da a más tardar el jueves, para el martes de la próxima semana podríamos estar, martes o miércoles de la próxima semana, podríamos estar dándole el segundo debate y ya convertirlo en ley. Jorge, nada, despedida. No, las palabras de Eli son muy elocuentes. Pues agradecerles a todos ustedes el compartir con nosotros sus preguntas, sobre todo, y pues nosotros contarles lo que ha sido este proceso es muy satisfactorio. Entonces, que tengan muy buena tarde y estamos en contacto. Muchas gracias.